impunidad, encuentra al acusado Rosario Porto Ortega culpable del hecho delictivo de haber dado muerte a Asunta Basterra Porto sin posibilidad de defenderse. Igualmente, el jurado, por unanimidad, encuentra al acusado Alfonso Basterra Camporro culpable del hecho delictivo de haber dado muerte a Asunta Basterra Porto sin posibilidad de defenderse. Creo que se cerró una puerta, pero todavía quedan muchas a las que llamar y por supuesto voy a hacerlo y voy a llegar a la última instancia hasta que la situación se aclare como entiendo que debe. El veredicto está fundamentado, motivado en lo que nosotros decíamos desde un principio, que hay hechos y además pruebas de cargo. Esto era un plan conjunto que ejecutaron en conjunto. En el día de hoy vamos a entrevistar a Lourdes Tasíes, una periodista de una radio en Barcelona con la que habíamos colaborado en algunas ocasiones, pero esta vez es para hablar de un caso sucedido aquí, en Galicia, de donde yo soy. Me tocó muy de cerca. En aquel momento yo no seguía tanto los casos, evidentemente, en aquel año, pero sí es verdad que siempre se habló, ¿no? Cerca de donde yo soy, del mismo, y hoy pues nos encontramos con Lourdes para hablar del caso Asunta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y muchísimas gracias por pasarte por el canal. Hola, pues nada, gracias a ti por invitarme. La verdad que es un caso que es muy interesante para poder analizar un poco. Y aunque hubiesen muchas pruebas en un principio, la verdad que si indagas un poco más te das cuenta que incluso hay contradicciones de las mismas pruebas aportadas. Así que veremos a ver cómo se desarrolló y qué sucedió. Ok, lo que es el caso en sí se ha vuelto mediático a raíz de una serie. Había salido un documental que era el caso Asunta, Operación Núfar, creo que era, que salió hace un tiempo, pero ahora sí salió una serie de Netflix y todo lo que toca Netflix pues lo hace viral, básicamente. Sí, además es una serie que yo recomiendo a todo el mundo, está muy bien hecha. Creo que los protagonistas lo hacen estupendamente bien. No era nada sencillo ponerse en el papel de Rosario Porto, entre otros. Y para mí, yo creo que es una serie de 10 de 10 y la recomiendo muchísimo porque, además de que aprendes mucho sobre cómo se llevan a cabo las investigaciones, sí, también considero que es muy interesante para poder comprender mejor el caso. Hay gente que incluso le ha causado más cuestiones sobre el motivo por el cual puede suceder lo que sucedió. Viendo la Pero serie. Exacto, pero personalmente yo creo que un poco, si lo analizas todo desde una perspectiva, puedes llevar a entender algunas cosas y no Sí. sé, por ahí está. No, pero fíjate que a mí el tema de series ficcionadas de un caso criminal no me suelen gustar tanto, ¿eh? Fíjate No, que no, soy como más de documentales, ¿no? De los hechos y demás. Me gusta mucho más sobre true crime en este caso, ¿eh? Si es sobre otras cosas, pues a lo mejor no tanto, pero de series ficcionadas de esto. Pero aún así ahora hablaremos un poco de la serie ficcionada, que seguramente mucha gente llega a este canal y es nuevo y quiere escuchar sobre ello. Candela Peña y Tristán Ulloa, que son los protagonistas, ¿no? Que hacen de los asesinos, según sentencia, de Asunta. A ti te parece que lo hacen genial, ¿verdad? sí, yo creo que lo hacen muy bien. De hecho, a mí me gustó mucho escuchar una entrevista que ella concedió donde explicaba que la escena del juicio, todo el equipo como tal se fue a comer y ella no, ella se quedó sentada en la posición que estaba Rosario Porto durante el juicio y estuvo metida en el papel durante todo ese tiempo y después le aplaudieron porque realmente era impactante que no se levantase ni siquiera para comer. Ella consideraba que tenía que estar en todo el rato muy enfocada en su trabajo, que era hacer de Rosario Porto. Claro, a ver, en verdad también hay como varias diferencias, ¿no? Lo que es la serie, o sea, la realidad, el caso, con lo que es la serie, ¿no? Porque al final en la serie va acelerando, va ralentizando algunos momentos de la investigación y demás, porque a lo mejor hay cosas que pasaron el 13 de noviembre de 2013 que lo ponen pues al inicio, o sea, al final del caso, y otras cosas que van intermedias, ¿no? Pero aún así, ¿tú piensas que es solo ficción la serie o realmente hay cosas del caso? Bueno, sí que es cierto que hay cosas que sucedieron tal cual las explica la serie. Sí. Obviamente han tenido que adaptar algunas cosas, pero también porque les interesaba. No deja de ser un caso que ha sido muy mediático, pero algo que ha estado en manos de la justicia.
Es decir, ¿podrían haberse metido en algún problema si decían según qué? Yo considero que sí. Y por eso algunas adaptaciones, en especial sobre algunos momentos determinados. Sobre todo teniendo en cuenta cómo lo gestionó el juez, que un poco se pone en el punto de mira a lo largo de la serie, porque lo tuvo muy claro desde un principio, o eso parece. Sí, sí, sí. El juez Taín, que se hizo famoso básicamente por este caso. De hecho, sale muchas veces en el programa de las mañanas de Telecinco, que nosotros relacionamos a veces, pero sí, ese juez se le criticó también mucho por esta serie incluso, ¿no? Sí, sí, porque además, si es tal cual lo narra la serie, que sí, porque en el documental también que hizo A3 Media, sale él hablando en ese documental, lo tuvo claro desde el primer día prácticamente. Es verdad que habían una serie de indicios, pero sorprende bastante que lo tuviese tan claro porque conocía al padre de Rosario Porto y justamente cuando ellos dos se encontraron se dieron un abrazo. O sea que no tuvo que ser fácil para él tener claro que se trataba de probablemente un asesino. Total, total. Vamos a adentrarnos ahora al caso, que también la gente es lo que le importa. Nosotros iniciamos este canal con True Crime, básicamente, y con el caso Asunta, aquella entrevista que hicimos a una excompañera de cárcel de Rosario Porto. En este caso nos remontamos al año 2013. 2013 que es el 20-21 de septiembre, ¿no? 21 de septiembre. Rosario Porto, Alfonso Basterra, que son los padres de una niña adoptada hace varios años. ¿Cuántos años hacía? 12, ¿verdad? Hace que 12 años que la habían adoptado. Sí, bueno, y es que además cuando ella desaparece, que después encuentran su cuerpo, Asunta iba a cumplir 13 años en 9 13. días. La adoptaron cuando tenía 1 año de edad, fueron a China a buscarla. De hecho, esto fue algo que comentó la prensa, porque, bueno, ellos explicaban cómo había sido ese proceso de adopción. Claro, había sido el primer bebé chino en Galicia, ¿puede ser? ¿Adoptado? Sí. Y ellos explicaban cómo había sido el proceso porque Rosario no podía quedarse embarazada debido a que padecía de lupus, Sí. con un nombre que se llama eritamatosto. Es un nombre un poco extraño de decir, pero sí. Y los médicos le recomendaron que no podía tener, si ellos fuesen Rosario, no tendría un bebé porque sería bastante arriesgado. Y ellos deciden tomar la decisión de irse a China y adoptar a Asunta. Ok, ajá. Ese es como el inicio de esa relación al final, porque estamos hablando de un filicidio según la sentencia, esto quede claro, porque al final hay muchas teorías, ¿no?, acerca de este caso y ahora las comentaremos. Pero ese 21 de septiembre a las 10 de la noche, Porto y Basterra denuncian la desaparición de su hija. En este caso, esa hija adoptiva que habían adoptado en China, ¿no?, hace ya casi 13 años en aquel momento, y el matrimonio estaba separado ya en el momento que denuncian esa desaparición, y ya no es hasta el día siguiente que aparece Asunta. Sí, coméntame. Sí, bueno, estaban separados, lo único que hacían vida juntos prácticamente, porque Rosario en el mes de julio, concretamente creo que esto fue antes del 4 de julio, sí, antes del 4 de julio, había tenido un episodio de depresión y ansiedad. De hecho, a ella se le paralizó el párpado del lado izquierdo y Alfonso se volcó mucho. De hecho, hasta tal punto también de que es importante destacar que Alfonso vivía a la esquina de la casa de Rosario Porto, o sea, estaban unidos prácticamente. Él llevó muy mal el tema del divorcio porque ella le fue infiel y él lo descubrió a través de correos electrónicos. Claro, al final ellos estaban entre Santiago y Vedra también, que es otro pueblo que está bastante cerca, ¿no?, de donde yo soy también. El amante era de ahí precisamente. Eso es. Y en ese momento él no lo comprende porque pensaba que el matrimonio iba perfectamente. De hecho, si tú le preguntas a su entorno, nunca te hablarán sobre si creen o no que pudieron ser ellos quienes acabaron con la vida de Asunta, pero sí te dirán que parecía una familia completamente idílica. Alfonso y Rosario parecía que tenían un matrimonio lo más normal, pero en el momento en el que él descubre que ella le ha sido infiel, rápidamente
tienen una gran discusión, además lo descubre el día de Reyes, cuando Asunta está abriendo los regalos. Él anteriormente, horas antes, había enterado que él era infiel a través del correo electrónico de ella por unos mensajes que se enviaban. Y eso, pues claro, determina que el matrimonio finalice, y lo hace el 14 de febrero, cuando ya se demuestra que ellos dos están divorciados. Todo Sí, muy sí. rápido, por cierto. Me sorprendió bastante esta rapidez. Pues sí, o sea, llegados al punto del 22 de septiembre, que es al día siguiente de denunciar la desaparición, hay dos personas que son vecinos de la casa de Teo, que es donde tiene Rosario Porto una casa, que es una casa gigante en Teo, que está al lado de Santiago de Compostela, aquí en Galicia, en España. Pues ahí dos viandantes hallan el cuerpo de una niña. En este caso era Asunta Basterra, la hija de estas dos personas, que de hecho hay que decir que Rosario Porto era bastante importante, vamos, es una persona importante porque tenía mucho poder adquisitivo, y su familia también, de hecho. Bueno, lo que sucede es que el día 21, me remonto un momento antes para explicar una cosa, y ahora ya vamos al día 22. El día 21, a las 10 de la noche, van a comisaría los dos padres y denuncian la desaparición de la niña. ¿Qué es lo que dicen a primeras? Bueno, pues que habían estado en casa de Alfonso, habían comido, la niña a las 5 de la tarde se va hacia su casa, precisamente una de las cámaras ve cómo Asunta pasa por ahí, y después, media hora después, lo hace Rosario. Llega a casa, ve a la niña tenía que hacer deberes, era un sábado y tenía que hacer deberes de su clase de chino, y le dice que se va a ir a la casa que tiene en Montouto para coger unos bañadores. En ese momento la niña le dice que se queda en su casa, que así lo prefiere, y ella se va, Rosario. Cuando llega, supuestamente la niña pues obviamente ya no está, y se cree que ha ido a casa de Alfonso. Lo que hace es llamar a Alfonso, una conversación que dura 5 minutos. A mí esto es lo que más me sorprende. Es decir, Alfonso, obviamente, si tú le preguntas, ¿estás con Asunta? No. ¿Has estado con Asunta? No. Una conversación, ¿cómo puede durar más de 5 minutos? O sea, ¿cómo puede ser que acabe de desaparecer tu hija y tú estés 5 minutos al teléfono? Ya, Es, sí. para pensar, ¿no? Luego, ya me remonto a esa madrugada del día 22, lo que sucede es que lo ve un hombre que se llama Alfredo, que fue detenido meses después por narcotráfico. Este hombre, Pero básicamente, bueno, en Galicia tampoco está tan extraño eso. bueno, él no podía conducir. De hecho, le habían quitado el permiso durante un periodo de tiempo. Si tú coges y vas a esa pista forestal donde se encuentra el cuerpo, y tú haces una fotografía como la que hizo la policía en ese momento, que le hicieron con un ISO de 3200, ciertamente no verás nada, absolutamente nada. Pero si la haces con un poco más de ISO, sí que se podría haber visto el cuerpo de estar ahí. Es decir, esto lo explico porque cuando Alfredo dice que han estado caminando, al principio nadie se lo cree, porque encontraron su coche en un bar. Pero cuando él explica cómo estaba, etcétera, sí que empieza a ser bastante obvio que obviamente la han visto, porque han sido ellos quienes han encontrado el cuerpo. Claro, lo que pasa es que en el otro documental, el real, el señor dice que pasó por allí a una hora determinada y que allí no ve a Asunta. Claro, porque no es el mismo hombre que realmente encuentra a Asunta. Eso es un vecino que iba con su mujer paseando. Ajá. Y que dice que pasó sobre las 11:30 y después a la vuelta a las 12:30 con su mujer, y que el cuerpo ahí no estaba. De hecho, a esas horas, tanto Rosario como Alfonso ya habían denunciado la desaparición de su hija. Eso es lo que no cuadraba, las horas. Y te digo, realmente el cuerpo se podría haber visto. Ahora bien, si tú vas con tu mujer paseando y hablando, ¿te detienes a mirar todo lo que hay a tu alrededor? Pero es que si vas andando por ahí tienes que verlo, ¿no? Claro. Es que yo pienso que realmente ahí no estaba Asunta, porque si no ese hombre lo hubiera visto, ¿eh? Yo también creo que con la visibilidad que había también la hubiese visto. Lo que pasa que siempre la defensa, ¿no?, en este momento de intentar ver que no había sido así como lo estaba narrando el vecino, pues era decir, no, es que tú ibas hablando con tu mujer
y seguramente no te diste cuenta de que ahí había un cuerpo. Obviamente, yo también considero que si llego a estar ahí, Que veo el cuerpo. es imposible, o sea, literalmente, aparte es que se ve perfectamente en la serie o en el documental como es esa pista, ¿no? Forestal y demás, que tampoco era que había luz, o sea, no era adentrándose, era justo saliendo del camino. Es que a mí me parece que era imposible que ahí no vieran a una niña, es que... Eso me parece, siempre lo dije. De hecho, el señor como que se tira, ¿no? No sé si en un reportaje se tira así, como haciendo la misma posición de la niña, y él decía que no, que allí no había visto nada. Ese hombre que se tira precisamente para hacer esa simulación de cómo estaba el cuerpo es Alfredo, quien la encontró. Que ya te digo, está la sospecha de si Alfredo cogió un coche cuando realmente no podía conducir y entonces devolvieron el coche otra vez al bar y fueron caminando hasta allí para decir que habían ido andando, pero el vecino siempre lo dice y siempre lo dirá, y es algo que sigue manteniendo a día de hoy, a 2024. El cuerpo no estaba ahí. Ok. Ya eso, o sea, días después, el 25 de septiembre, la Guardia Civil arresta a Basterra, ¿no? Alfonso Basterra, que era el padre adoptivo de Asunta, quien fue imputado pues por un presunto delito de homicidio. Y luego también decreta la prisión para ambos, para Rosario y para Basterra en esos días. En esa siguiente semana, pues ya empiezan a ver algunas cosas que no les cuadran. Primero detienen a Rosario, es la primera, justamente en el día que se estaba incinerando el cuerpo de Asunta, pero si nos remontamos un poco aún a la madrugada del día 22 de septiembre, aquí es donde llegan las primeras cosas que llaman la atención en este caso. Sí. ¿Qué pasa? Encuentran el cadáver presentaba lesiones en la zona de las muñecas, también se podían observar 3 cuerdas de alpaca de color naranja. Estas cuerdas, he de decir que yo me he tomado la molestia de llamar a diferentes ferreterías que hay cerca de esa zona, no las venden, y las que demostró la defensa de Rosario Porto eran solamente naranjas, no tenían ni las mismas fibras ni el mismo tipo de las que se encuentra en la casa de Rosario Porto y que corresponden a las que se encuentran juntamente con el cuerpo de Asunta. Algo raro ahí, porque realmente dicen los investigadores que empiezan a sospechar de ellos porque hay en un momento que entra a la casa el Rosario Porto con los investigadores, no a la casa de Teo, y hay un momento que dice Charo, que es como le llamaban, voy a ir corriendo al baño, ¿no? Claro. Y en ese momento es cuando se ve como que tira unos pañuelos y unas cuerdas, ¿no? Que serían las que luego hubo tanta polémica con ellas. Claro, porque precisamente, ¿qué sucede? Cuando ellos denuncian la desaparición, algo que le comenta Alfonso a un policía es seguramente que mi hija va a estar muerta. Cuando encuentran el cuerpo, que van a la 1 de la madrugada a casa de Rosario, que está juntamente con Alfonso, en ese momento lo que empieza a decir Rosario es no puede ser, pero Martín en ningún momento le preguntan ¿podemos ver el cuerpo? ¿Podemos verificar si se trata de Asunta? Esto es una cosa que a mí me ha extrañado muchísimo. Y después, cuando le dicen tenemos que ir a la casa de Teo para observar qué hay ahí, Rosario dice, no, me niego en absoluto, nadie va a venir a esta casa, yo me quedo aquí, sé que ella no puede estar muerta. Finalmente es Alfonso quien convence a Rosario para ir a la casa. Y en ese trayecto, que están juntamente con 2 policías más, Alfonso dice algo que a mí me llama bastante la atención. Solamente espero que no hayan abusado de ella. ¿Por qué digo esto? Pues porque en la camiseta de la niña se observan a priori 2 manchas de semen. Sí. Que esto fue algo que se comentó muchísimo y que ese semen, cuando lo analizaron, correspondía a un hombre que vivía en Madrid. Y que era de origen colombiano. Exacto. Decía. Que finalmente las pruebas que habían lo descartaban por completo y siempre dijeron que se trataba de un error. Sí, pero es que ese error es muy raro. Es para pensar. Es muy, muy raro, sí. De hecho, ahora que tú estás diciendo a ver, al final se condenaron a ellos por indicios, porque pruebas no había en general en cuanto a la investigación. No había tantas pruebas contra ellos. Había muchos indicios que al final formaron lo que es esa condena, que yo creo que ellos realmente sí sabían lo que había pasado con Asunta, y si no fueron los culpables, que yo
pienso que sí, seguramente muchas veces se llegó a decir lo de terceras personas, que ahora comentaremos en uno de los puntos que a mí me parecen tremendos. Uno de los puntos que vamos a comentar ahora con el tema de Alfonso Basterra y demás, ahora lo comentamos, pero a mí me parece eso un escándalo que no se quiso continuar por ahí en ningún momento, ¿no? Bueno, realmente habían pruebas, porque cuando encuentran en la papelera, encuentran esa cuerda, que ya te digo, no es fácil de encontrar. Encuentran una mascarilla, que a día de hoy una mascarilla es la cosa más común y corriente que podemos ver, pero en 2013 realmente no. Y encuentran un pañuelo, que esto no lo explicaba mucha gente, la serie sí que lo explica, un poco quise enterarme si era así o no era así. Es un pañuelo que Rosario dice que es húmedo, o sea, que está húmedo, pero que Rosario dice que es de la niña de hacía un tiempo. No, no, ese papel estaba húmedo, o sea, hacía poco que alguien lo había usado. Y esto es algo que ha llamado bastante la atención. Además, Claro, de hecho, o sea, lo que sería la causa de la muerte sería por una asfixia, ¿no? Y en este caso decían, bajo hechos probados, que sería Rosario Porto quien asfixió a la niña. sí, y la asfixia de hecho se hizo de forma que provocó lesiones interiores, pero no exteriores. Esto significa que seguramente la ahogaron con un cojín. Hay algo que se está comentando a través de redes sociales, etcétera. La casa de Rosario Porto, la de Teo, estaba a la venta. Y ahí se puede observar que hay un cojín que va acorde con las colchas, con la colcha que está puesta. Bueno, pues ese cojín nunca ha aparecido, por ejemplo. Además, la niña, cuando analizan los coches de ambos, en el coche de Rosario Porto faltan las alfombrillas y se encuentra un pequeño rastro de vómito. Cuando asfixias a alguien, esa persona, como indicio de intentar luchar por su vida, porque Asunta sí que luchó por su vida, y esto es algo que está más que comprobado, básicamente porque en los pulmones eso deja una muestra, y Asunta pudo respirar un segundo ni que fuese, pero volvieron a ahogarla. Pues en el 32% de los casos se producen vómitos. ¿Sería, por tanto, ese vómito correspondiente a ese suceso que hay con Asunta en ese momento determinado? Porque sorprende mucho que falten las alfombrillas. Es algo que tampoco nunca han explicado. La defensa de Rosario, bueno, ¿qué es lo que dijo? Que precisamente las alfombrillas de Rosario se encontraron unas piedrecitas, pero que no correspondían a la zona de la parte forestal donde la niña es encontrada sin vida. Sí. Pero realmente impacta mucho porque además no hay ningún tipo de lesión que pueda indicar que Asunta abusaron de ella sexualmente. Claro, es que la verdad es que este caso en general es tremendo, ¿no? Todos los casos con niños, ¿no? Y infilicidio te ponen los pelos de punta, ¿no? Escucharlo, aparte tan cerca, ¿no? Que ocurra. Una familia que parecía idílica, como tú bien contabas, de diferentes fuentes y personas cercanas a la misma, pero sí es cierto que al final dices, joder, una niña que justo habían adoptado, hay personas que yo creo que no son capaces ni de ver este tipo de documentales o series ficcionadas y yo, vamos, lo entiendo perfectamente. Bueno, yo creo que también es muy importante, aparte de... Hay algo que he leído bastante que tienen razón. Tú cuando tienes un hijo, tu hijo es lo primero y es lo más importante. Pero es que Ya. estos padres escogieron a esta hija. Es decir, que cualquier tipo de asesinato, nada está justificado, ¿eh? En Pero quiero absoluto. decir, fueron a China a por Asunta. ¿Cómo puede ser que si fueron ellos arrebatasen la vida de su hija? Es que es algo que es muy complicado de comprender. Yo personalmente, por mucho que he analizado qué podía pasar, no lo comprendo. Y con esto aprovecho para marcar algo, el lorazepam. Asunta, claro, cuando se dan cuenta de que ella no ha tenido ningún tipo de resistencia cuando la estaban ahogando, porque las marcas que se muestran no son muy eh, profundas, para que nos entendamos todos, es decir, no están muy marcadas. Es decir, la niña no tuvo mucha resistencia, obviamente. Se encontraron 27 dosis de lorazepam, 27 pastillas que había tomado Asunta aquella tarde, que precisamente, y ahí es cuando ya deciden arrestar a Alfonso Basterra, de ingerirlas, lo hizo a la hora de la comida.
cuando estaba comiendo en casa de Alfonso Basterra, junto con Rosario Porto, champiñones revueltos, y a todo esto se suman las declaraciones de dos profesoras de música, quienes dicen que en el mes de julio la niña presentaba síntomas extraños, como que se iba mucho para un lado, y Sí, hay un de momento... hecho, hay un momento que a mí me parece clave también para entender ciertas cosas de este caso, ahora que lo comentas, en lo del lorazepam y todo eso que jugó un papel clave, pero a mí me parece muy clave también una cosa que dicen de la, no sé si era la profesora de música que ahora estás diciendo, que dice que Asunta le comenta que le estaban dando unos polvos blancos. Sí, Claro, no sé si es eso lo que ibas a contar, sí, pero básicamente quería incidir en eso porque tú fíjate que era una niña, o sea, tenía 13 años. Ella le dijo eso a la profesora de música, polvos blancos, o sea, no le está diciendo otras cosas, le está diciendo polvos blancos en relación a que ella sabe que algo le están haciendo. claro, porque la niña cuando empieza a tomar estos polvos blancos es cuando empieza a quedarse dormida. Em, Ella lo que hace es, va directamente la profesora a preguntarle a Asunta qué te pasa, porque tal y como lo explica, Asunta no era capaz ni de tocar el instrumento. Y entonces ella le dice, mira, es que me están dando unos polvos blancos, me están diciendo que yo tengo alergia, pero yo no tengo alergia a nada. En ese momento hablan con Alfonso Basterra y le dicen, ¿qué está pasando? Bueno, sí, la niña tiene alguna alergia. A mí me gustaría que alguien explicase, el pediatra de Asunta, si le había diagnosticado alguna alergia, porque esto no es así. En ningún momento le diagnostican algún tipo de alergia. Esto es algo que dijeron los padres. Y básicamente le dice la profesora, bueno, esto sería por los antihistamínicos. Y ahí Alfonso, que esto después en el juicio yo no comprendo lo que dice Rosario, Rosario dice que sí, que le daban antihistamínicos, pero después Alfonso lo que le dice a la profesora es que no, que le dan con un frizz. Pero la niña lo que estaba diciendo es que le daban unos polvos blancos y ella al momento se quedaba dormida y que se estaba encontrando mal, muy mareada. Además, esto lo tengo aquí anotado. Cada vez que Alfonso Basterra compraba Orfidal para su mujer, teóricamente, 2 días después la niña se ponía mala. Mira, Alfonso en julio compra 50, concretamente el 9 de julio, perdona, el 5 de julio compra un total de 50 pastillas de Orfidal. Pues el día 9 se pone mala Asunta, que es cuando se marea en clase. El día 16 compra 25 Alfonso, pues el 18 la niña no va al colegio. Claro, recientemente tú compras estas dosis, estas cantidades, y tu hija, que está diciendo que le están dando polvos blancos, se pone mala por una alergia que cuando Asunta se va a casa de su tía en agosto de ese mismo año, ella no le dan en ningún momento ningún tipo de medicación. Esa alergia parece ser que solamente la tiene cuando interesa. ¿No te parece también que a lo mejor Alfonso Basterra dio esos polvos blancos en algunas ocasiones, supuestamente también a la que sería Rosario Porto? Yo creo que no. Creo que Rosario ya se lo había comentado a su psicólogo que la niña le ponía muy nerviosa. Y precisamente creo que ese es el punto en el que se tendría que empezar a analizar todo. Uh-huh. La niña era un inconveniente para Rosario Porto para que mantuviese su aventura con su amante. ¿Por qué? Pues porque Rosario lo que quería era viajar, irse con él donde fuese, pero era madre, tenía que estar a cargo de su hija. Alfonso yo creo que es un hombre que estaba muy enamorado de Rosario en todo momento, pero que también necesitaba ayuda económica. Alfonso no tenía dinero. De hecho, él estaba, como aquel que dice, mal viviendo, haciendo cosas muy puntuales en su trabajo. Puede ser que le comentase Rosario que la niña la saturaba muchísimo y Alfonso accediese a darle esas dosis a la niña. Bueno. Claro, ¿tú crees a lo mejor que pudo haber sido bajo un móvil del crimen y demás? Que muchas veces hemos visto que por amor se mata, ¿no? En algunos crímenes. En este caso, ¿crees que pudo llegar a ser así? Que quisieron acabar con la vida de Asunta, supuestamente, bajo esta premisa y este motivo, vamos a decir, porque les molestaba, y a la hora de Rosario Porto decirle que después prometerle, ¿no?,
amor a Alfonso Basterra si conseguían deshacerse de la niña? Bueno, a ver, es que aquí también recibe mucha relevancia la muerte de los padres de Rosario. Sí, Es ahora, decir, ahora. mueren con una diferencia de 7 meses. Causas naturales que nunca se llevaron a realizar ningún tipo de investigación porque no le dieron mayor importancia, porque claro, ahí nada podía pensar que Rosario podría acabar con la vida de alguien. ¿Podría ser que decidiesen entre Alfonso y Rosario acabar con la vida de los padres de Rosario para poder tener esa herencia y que Asunta fuese conocedora de tal acto que habían hecho sus padres? Esa es una de otras teorías que hay. Hay muchas en este caso. Sí, a ver, de hecho esa que estás comentando aparece a los pies de donde apareció Asunta, básicamente está el cartel ese de, ¿cómo era? Asunta, dinos desde el cielo qué le ocurrió a tus abuelos o algo así, es Sí, sí. la frase esa que colocan. Claro, entonces esa es una de las teorías como más pobladas en este caso, acerca de a ver si acabaron con la vida de los abuelos para esa herencia y demás de la cual tanto se hablaba y luego pues como Asunta lo sabía, pues, aparte es que Asunta era una niña súper dotada, que esto también lo Sí. hay que recalcarlo, sí. Bueno, tenía eso, precisamente, altas capacidades, pero déjame decirte, Martín, que lamento decir esta palabra, pero la tenían sumamente explotada. Chino, inglés, ballet, violín, después cantaba también, tocaba el piano, hacía más de 7 extraescolares. De hecho, en 2013 es cuando deciden que los sábados los va a tener un poco más libres y le quitaron un extraescolar. Pero esta era una niña que no paraba, nunca estaba en casa. Es Claro, que, pero en los últimos momentos hasta el crimen sí paró más en casa y fue menos a distintas clases. exacto, ahí está la cosa. Ella comienza el curso escolar el día 16 de septiembre. Me parece que fue ese día porque dije, mira, empezó 2 días más tarde que yo. Y precisamente 2 días después, el 18, ella vuelve a faltar a clase. Y Rosario esto lo comenta en el juicio, que le ha hecho una nota diciendo que la niña le había sentado mal un medicamento y que había estado con mareos y con vómitos. Ese medicamento podría haber sido perfectamente el lorazepam que le había dado. Porque además, Rosario, ¿qué es lo que decía en el juicio? Bueno, yo tuve que inventarme una excusa porque simplemente lo que presentaba era un par de décimas. Hay quienes dicen que en ese momento ya se estaba planeando la muerte de Asunta, que intentaron ver cómo podían llevarlo a cabo o si daba efecto lo que le estaban dando. El lorazepam lo que hace muchas veces es que tú tengas amnesia. ¿Será entonces porque ella conocía algo y querían ver si podían hacer que se olvidase de algo en concreto? Claro, es que da que pensar. Además, una prueba que a mí me ha resultado, esta no la he visto en ningún lado, pero en el cuerpo de Asunta, en la zona de la espalda, se presentan unos pequeños golpes, pero muy pequeños. Y esto tiene que ver con que ahí participó más de una persona. Tú coges un cuerpo, tú lo arrastras ese cuerpo y ese cuerpo toca inmediatamente el suelo. No tienes tanta fuerza como para llevarla. De hecho, Rosario Porto no tenía tanta fuerza como para coger a la niña en brazos. Cero, cero. Es decir, podían participar perfectamente los dos, cogerlo uno de los brazos y otro de los pies y acabar con la vida. De hecho, Poner. lo que es la sentencia, yo recuerdo que la leí hace muchísimo. Tendría que también, ahora que vamos a retomar este caso, volver a leerme todo el tema de este caso y demás, y la sentencia y tal. Pero sí, recuerdo algo como que habrían dicho que en esa casa de Teo, pues, o sea, la madre sería la que estaba conduciendo y que en el asiento trasero iba Alfonso Basterra en ese momento. Sí, sí. Siempre es algo que se comentó mucho en el juicio y a día de hoy es algo que se está tratando. Claro, ¿por qué detienen a Rosario Porto? La respuesta es muy sencilla. Rosario Porto, ¿qué es lo que ha dicho el día 21 de septiembre? Ya en sus declaraciones, he dejado a la niña en casa. No, se ve su coche, cómo pasa, lo capta una cámara de una gasolinera y se ve cómo lleva un copiloto. Es Que va verdad, de- eso lo recuerdo que salió en Claro, Antena 3 Noticias o Espejo Público o algo así en exclusiva. Lo recuerdo, vamos, como si fuera ayer ver a Asunta, al parecer, en esas cámaras, ¿no? Con Rosario Porto.
El copiloto además llevaba una camiseta blanca. Asunta también llevaba una camiseta blanca. Pero es que antes de que ella se enterase de todo esto, rectifica su discurso, ¿no? Después ya de estar en prisión, que ahora mencionaremos algo que yo creo que es importante. Rosario inmediatamente dice, ay, me he equivocado. No, la niña vino conmigo a la casa de Montouto. Déjame decirte, Martín, si mi hija desaparece, sé que tendría la cabeza en 1000 cosas. Lo comprendo perfectamente, pero hay 2 cosas que no comprendo de ese reporte. Si no fue ella quien acabó con la vida de su hija, tú llegas a tu casa, ves que tu hija no está, que has llamado a Alfonso, que te ha dicho que no está con ella, y tú lo que haces es poner en su sitio los 2 bañadores que has ido a buscar a la casa de Montouto. Tú te crees, yo que he tratado con familiares de desaparecidos, tú también, en ese momento vas a perder tiempo en poner esos bañadores en su sitio, en dejarlos dobladitos. No. Y es más, esto relacionado con lo que estamos tratando ahora. Es un dato muy relevante. ¿Cómo te vas a olvidar de decirle a la policía que tu hija ha ido contigo a la casa de Montouto? Es decir, ¿cómo puede ser que cambie tanto tu discurso de decir, no, yo la dejé ahí haciendo deberes en su habitación para que después se descubra que eso no ha sido así? Yeah. Es que no tiene sentido. Oye, otra de las cosas que antes quería comentar y para incidir también en eso, porque a mí me parece súper extraño, es el tema del ordenador de Alfonso Basterra, algo muy discutido en este caso, porque los investigadores policiales dicen que allí no ven nada y luego aparece como a las 2 semanas o algo así un ordenador todo limpio, ¿no? Sin las huellas, borrado como 2000 archivos o una cosa así. Pero a mí eso me parece súper extraño. Es como, no, Alfonso Basterra dice, estaba allí detrás de la puerta y los investigadores van y allí no hay nada. Y luego van a las 2 semanas y encuentran un ordenador. Es como, pero ellos no pudieron ponerlo. Entonces, es que hablamos ya de participación de una tercera persona. Bueno, claro, al principio la policía iba a buscar Orfidal. Iba a buscar algo relacionado con las pastillas que le estaban dando a la niña en todo momento. Lo único que Alfonso y Rosario mantienen una conversación cuando están en prisión preventiva, ¿no? En sus respectivas celdas. Y claro, ¿qué es lo que le dice Rosario? Tu mente calenturienta ha sido la que ha ocasionado todo esto. Y él le dice, silencio. Y Rosario le dice, ¿has podido hacer eso? Y le responde él, no. Yo creo que el eso era algo relacionado con el ordenador. En el ordenador se encuentran unas fotografías que, según Alfonso Basterra, quienes la miraron tenían ojos que estaban pensando en pornografía. Bueno, son unas fotografías que depende de cómo tú las quieras interpretar. Bueno, son las fotos que salieron, ¿no? En todos los medios de Asunta, en algunas posiciones que quizás no eran las indicadas para una niña, ¿no? Con esos trajes de ballet, ¿no? Y demás. ¿Te refieres a esos? Sí, a ver, ese traje todas sus compañeras lo llevaban porque estaban haciendo el fin de curso de ballet de Asunta. Lo único que tú le harías una fotografía a tu hija sentada en esa postura, no lo sé, pero tampoco sé cómo se pudo hacer esa fotografía o qué contexto. A lo mejor la niña estaba cansada y le tomaron esa fotografía así. Ahí no me voy a meter porque no soy nadie tampoco para decir qué veo o qué dejo de ver en esas imágenes. A ver, a mí me parecen bastante extrañas. Las fotos, en cuanto a las posiciones y demás, sí. Es como que no... Algunas que salieron y decían que había más, decían que había algunas más fuertes. Esto esas es lo que fotografías, esto lo comentó la defensa, se encuentran en el móvil de Rosario, que había sido anteriormente el móvil de Asunta. Entonces, un poco lo que dicen es, si Asunta le habían tomado esas fotografías y su consentimiento, ¿cómo puede ser que tuviese las fotografías en su mismo móvil? Claro, esto da que pensar, pero lo que sí se puede confirmar es que Alfonso en Facebook seguía a bastantes mujeres asiáticas y que veía pornografía especialmente de mujeres asiáticas. Eso, claro, puso una tesitura al final de que el móvil habría sido sexual. Llegaron a
a decir, ¿no? En las televisiones en aquel momento ya habría sido como un escándalo, ¿no? El tema de que habían salido esas fotos, luego esos datos de que había visto no por de asiáticas, pero más allá de todo eso, yo también quiero incidir en esos archivos borrados. Había más de 2000 archivos, o sea, ¿qué había ahí? Yo me pregunto también, ¿eh? Claro, ¿es algo que podremos saber alguna vez? No, se borraron, no se puede hacer nada. De hecho, es su abogada la que le recomienda que dé ese ordenador. Yo sí que creo que hay pero es que esto es obvio. Hacen una fotografía, se ve el ordenador como estaba encima de la mesa, creo recordar. Cuando vuelven no está el ordenador y cuando vuelven de terceras sí que está el ordenador. O sea, hay una tercera persona. No sé si pudo ser la abogada que se pusiese en contacto con alguien determinado para decir, por favor, enseña, dame el ordenador, que lo vamos a poner aquí. Pero obviamente está claro que alguien manipuló ese ordenador porque el disco duro estaba borrado completamente. Es muy raro eso, ¿eh? De hecho, el tema de las fotos que ahora comentas, de que Alfonso Basterra tenía todo eso y demás, llegaron a... O sea, algunas personas llegaron como a conclusiones de que a lo mejor detrás de este crimen, ¿no? Y el móvil, que podría haber, pues, alguna red, ¿no? Alguna red detrás. Esto, bueno, es aventurarse, evidentemente, ¿no? Pero es que hay algunos indicios en el caso que te dan pie a lo mejor a pensar en esto. Evidentemente en otras teorías también, lo de la herencia de los padres, lo de que era un estorbo y simplemente pues acabaron con él porque, pues por eso mismo, pero también ese tema de la red, porque el tema del esperma en esa camiseta, lo de te dio tiempo a borrar eso, ¿qué es eso? ¿No? Claro. También me pregunto. Es como que hay algunas cosas que dan pie a especular con que a lo mejor estaban, tú decías antes, explotando a la niña en ese tipo de cosas. Claro, pues yo lo digo pues de otra forma quizás incluso más fuerte, ¿no? En esa teoría. La cosa es, ¿querían matar o acabar con la vida de haber sido ellos el 21 de septiembre? Mi respuesta aquí es que no, que yo creo que si fueron ellos lo intentaron el 4 de julio. El 4 de julio en la casa, a las 4:30 de la madrugada, no sé si esto lo sabes, Martín, pero aparece un hombre, asalta a Asunta, la coge, sí, sí, sí. claro, la coge del cuello, entonces se despierta Rosario, va a la habitación de la niña y él le da un golpe y se va corriendo, porque se habían dejado las llaves creo que puestas. De hecho, tenía un post-it, Rosario, por toda la casa que ponía cierra la puerta con llave, ¿no? Para recordárselo. Esto le manda un mensaje a Asunta, a su amiga, y le dice, me han intentado matar esta madrugada a las 4:30. Y la madre, creo que es de otra chica, no es la misma la que avisa a Asunta, que era su mejor amiga, le dice de pasar un fin de semana, Asunta accede, Rosario también lo ve bien. ¿Y qué sucede en ese momento? Pues que van en el coche y la madre dice, venga chicas, contadme algo. Típico de las madres cuando éramos pequeños, ¿no? Y entonces Asunta le dice, bueno, pues a mí me han intentado matar a las 4:30. La madre al principio no se lo cree, porque es difícil de comprender que alguien haya entrado en tu habitación, te haya Sí, sí. intentado ahogar. Pero claro, es que Asunta, además hay una foto hecha por ella, se ve cómo tiene lesiones en esta zona de aquí, una especie de marcas. Eso verifica que sucedió, ¿no? Es eso mismo. Claro, todo esto, ¿qué relevancia tiene? Pues que el coche lo para inmediatamente la madre de esta amiga, llama a Rosario Porto, le dice, Rosario, ¿qué ha pasado? ¿Esto es cierto? Rosario le confirma que sí, que cree que han intentado robarle, porque en la habitación de la niña tiene una caja fuerte con 70.000, entre 70.000 y 100.000 euros, que Qué barbaridad, ¿eh? han intentado robarle, y entonces dice, pero Rosario, tú tienes que denunciar esto. Y Rosario dice, no, no quiero poner a la niña en esta tesitura, etcétera. Y le dice, bueno, voy a ir a la policía. Sí, Rosario Porto va a la policía, acude, pero no denuncia en ningún momento. Claro, yo esto me he puesto un poco en la piel de una madre. Tú después de algo así dejas a tu hija sola en casa. ¿No cambias la cerradura? Porque la cerradura nadie lo ha comentado, pero yo he pensado en ella. Me llamó la atención, porque te puedo asegurar que esto llega a pasar en mi casa. Mi madre, como es lo primero que hubiese hecho, cambiar la cerradura. Claro, es que ahí en realidad lo que pasó y lo que pensó
los investigadores es que realmente se fue ya un primer intento de acabar con la vida de la niña ya unos meses atrás, ¿no? Sí, porque además hay una vecina que tenía 2 perros, la vecina del tercero. Eran 4 solamente. En donde vivía Rosario Porto solamente hay 4 pisos. Ellas vivían en el cuarto y esta mujer en el tercero. Y la mujer dice que tenía 2 perros que siempre que entraba alguien o salía, ladraban. La cosa está en que entiendo que estos perros ladraban si era un desconocido. Si no ladraron, sería porque conocían a la persona que estaba entrando en casa de Rosario Porto. En ese caso, No sé. lo que pretendían llegar a decir con eso los investigadores es que había sido Alfonso Basterra en ese momento el que había entrado porque ya conocía esa casa y porque evidentemente era el padre adoptivo de Asunta, ¿no? De hecho, yo ahora también quiero plantearte otra cosa que me acabo de acordar ahora que acabas de decir lo de Asunta dijo eso en ese coche, ¿no? Con la madre y las amigas. Hay una cosa que salió hace muchísimo tiempo, yo no sé si te acuerdas de esto y no recuerdo si sale en la serie, pero hubo un blog de Asunta. Ujú. Un blog el cual había creado ella con, al parecer, una chica que creo que era del Reino Unido que nunca quiso hablar de ese tema. De hecho, yo recuerdo un reportaje de Antena 3 que iban a casa de esta chica y preguntándole, ¿no? Si quería hablar y todo, pero esa mujer no habló nunca, literalmente, pero me parece como súper llamativo que ya en aquel momento los blogs de Asunta es como que algo escondía, algo le estaba pasando, ¿no? En aquel momento. Hablaba de un monstruo, ¿no? O algo así. Claro, es que tú imagínate que tienes 12 años, vives algo así, que justamente ese mes, es que el mes de julio es muy clave en este caso. En el mes de julio se produce esto, el 4 de julio, y además es cuando la niña tiene los mareos, cuando está a punto de desmayarse, cuando su madre ingresa porque está con un episodio de un cuadro de ansiedad y depresión. Sí. Claro, es que ese mes es muy significativo realmente. Lo que está claro es que la niña sabía algo, algo que desconocemos el qué, pero Asunta era conocedora de algún hecho en particular que relacionaba a sus padres. Claro, y es por eso que yo te comentaba esa teoría de una supuesta red y demás, más que nada porque si sabía algo, a lo mejor esas fotos, ¿no? Es que ya me pongo en una tesitura, no sé, quizás que no querían seguir por ahí investigando, ¿no? No lo sé, ¿eh? Pero es que hay tantos cabos sueltos que a mí me llama la atención y digo, ostras, si no quisieron investigar esto y realmente saber la verdad de lo que pasó en el caso Asunta, a lo mejor es por algo así, porque era una red grande, porque a lo mejor esas fotos, bueno, ¿dónde fueron a parar? ¿No? Me llegó a cuestionar. La Y cosa, Asunta lo sabía y le dijo a sus padres a lo mejor que quería llegar a decir eso en algún momento, ¿no? Que quería, ¿no? la cosa está en este caso. Imaginemos que Alfonso sí hubiese sido partidario de hacer algo, algo así, que cuesta de creer. La cosa está en Rosario, porque mientras la niña está en casa de su tía en agosto de ese año, del 2013, se mensajean todos los días. Y Rosario, no hay ningún mensaje así que suene, que sea extraño de la niña, entre madre e hija, quiero decir. Lo único que sí, lo que se ve es una madre sumamente rígida, y que impone mucho, porque la niña estaba en casa de su tía, no sé, esta frase me ha sorprendido bastante, y le dice, eres la carta de presentación de la familia y la tuya misma, nos tienes que dejar con una buena imagen. Cuando acuden unos amigos a casa de los tíos de Asunta, que es donde estaba ella, creo que estaba en Vilanova y la Geltrú, creo que estaba ahí veraneando. Claro, Rosario Porto lo que sí está claro es que era una madre, bueno, además esto también lo ha dicho la profesora de música, que cuando, por ejemplo, tenían alguna reunión, la madre, Rosario, lo que decía era, bueno, mi hija es maravillosa, todo lo hace bien, no dejaba en ningún momento que nadie pudiese ponerse por encima de su hija y que su hija tenía que ser perfecta. Y además también el ahijado de los padres de Rosario, dicen que la madre de Rosario especialmente metía mucha presión
a Rosario desde muy pequeña, que por eso a lo mejor lo de los extraescolares. Sí que es verdad que, a ver, Rosario consiguió ser cónsul de Francia porque esto lo heredó de su padre, pero valorar lo que tú estás comentando, teniendo en cuenta que en agosto, por ejemplo, no hay mensajes que la madre, por ejemplo, le decía, recuerda que yo te quiero mucho, contestaciones por parte de Asunta que no pueden dejar ver una relación que fuese fría o distante. Yo imagino que si fuese así, de estar en una red, yo no sé si contestaría a mis padres, o yo no sé si la niña, siendo como es, que comentó lo de los polvos blancos, que comentó lo del 4 de julio, no hubiese dicho algo a alguien. Ya, pero es que al final ella era una niña, ¿no? O sea, ella tampoco sabía todo lo que estaba pasando, porque si tú dices ese episodio en el cual entra alguien que la gente suponía que había sido Asterra quien había intentado acabar con su vida en ese 4 de julio, creo que me estás comentando. Sí. Entonces, ¿por qué ella en ese momento no vio a su padre? ¿No vio que era su padre quien había intentado acabar con su vida? Porque iba con la cara tapada. De hecho, la defensa de Rosario Porto lo que dice en todo momento es: Rosario no denunció aquel suceso por un motivo. Ella es abogada, sabía perfectamente que si llevaba a la niña a ver a según qué hombres, no iba a reconocer a ninguno porque tenía la cara tapada. No hubiese reconocido a nadie, Asunta, de haberse denunciado. Bueno, pero a tu propio padre es raro, ¿no? Que no reconozcas, no sé, sus manos o su olor incluso. Lo del olor te lo compro perfectamente porque sí que todos tenemos un olor muy característico, ¿no? Pero no sé yo, lo único que, claro, Martín, si te paras a pensar, que es que ya te he dicho, hay muchas contradicciones dentro de las cosas que han sucedido, de los hechos. Rosario, entonces, ¿por qué media para salvar a su hija? No, que esto también lo he pensado, ese 4 de julio, ¿qué sucede? ¿Sería que la niña estaba gritando? Porque se dijo que había gritado socorro en varias ocasiones. ¿Y qué pensaron? ¿Van a despertar a los vecinos? ¿Paremos? ¿Qué sucede? Para que Rosario Porto le dé un empujón y este hombre salga corriendo. Que también me sorprende que en ningún momento ese hombre de negro, que le llamó la prensa, el hombre de negro, no hiciese nada a Rosario, no mandase a callar, no hablase. Simplemente fue a por la niña. Si quería robar, por ejemplo, esa caja fuerte, que la caja fuerte, déjame decirte, no sé cómo pudo ser tan avispado como para ir a la habitación de la niña e ir a por una caja fuerte. Personalmente creo que nunca dejaría una caja fuerte en la habitación de mi hija. Me sorprende bastante este hecho, ¿no? Que lo supiese todo tan bien esta persona que entra en su casa, que supiese hasta dónde está la caja fuerte de la familia. También hay otra cosa que me parece que es el documental creo que fue Bambú Producciones que hizo ese documental hace un tiempo, no tan solo de la serie, pero hablando de ese docu del caso real, hubo una cosa que indagaron, o sea, esta productora que vieron como justo al lado de la habitación de Rosario Porto, que decían que estaba bastante bien, la casa estaba pues bastante abandonada y demás, hay vídeos por ahí de la misma, ¿no? Pero sí encontraron como unas cenizas, un tarro con unas cenizas en una bolsa, y ahí vieron que tenía como un pasaporte y una tarjeta de un residente de Estados Unidos. Y ahí, yo esto no sé si tú lo habías visto, no, pero encontraron como una red de un sacerdote, al parecer, en las cenizas, de un cura, y luego que el amigo del sacerdote, que aparecía ahí en esos archivos y demás, que tenía pues varios títulos nobiliarios, incluso que era gran maestro de la Orden de Malta, que acababan de descubrir en ese momento al que había sido fundador de la Iglesia Católica Ortodoxa en Argentina. Eso fue tremendo, aunque realmente nunca se indagó nada más sobre eso. Y de hecho yo me pregunto a día de hoy por qué estaba eso ahí, ¿no? en esa casa. La verdad es que esto lo acabo de descubrir gracias a ti, no lo sabía. Parece bastante extraño que pasase una prueba así desapercibida, porque esto en el juicio no se ha comentado. Es que realmente no crees que hay como muchas cosas que
como que no indagaron bien en esa casa, o sea, no buscaron bien. La casa era muy grande, ¿eh? Y muchas cosas se dejaron ahí por alto, ¿no? Bueno, es que aquí partimos de la base de que hay tres casas realmente a analizar. La casa de Alfonso y las dos de Rosario. Porque la casa de Alfonso sorprende que hay una litera y entonces solamente encuentran un colchón. Hay pocas cosas de la niña, pero sí tres trajes de baile. La casa de Rosario, bueno, van encontrando a primera vista lo que hemos comentado de el papel, la mascarilla y las cuerdas. Y en la casa de Rosario como tal, donde vivía con Asunta, solamente que les llamasen la atención a la policía y que ahí haya visto que se enfocasen mucho eran los libros, cómo estaban puestos, pero era porque Asunta estudiaba en el suelo. Pero, por ejemplo, pasar por alto algo como lo que has comentado hubiese sido bastante interesante. Yo te quiero también plantear una pregunta. ¿Por qué crees? A ver, Rosario Porto tuvo bastantes momentos a lo largo de su vida que intentó quitarse la vida. Pero ¿por qué crees que lo hizo? ¿Y crees que si hubiese sido ella quien hizo todo esto o estuviese involucrada, hubiese dejado alguna carta diciendo que había sido ella? Claro, hasta este momento nos imaginamos que se quitó la vida porque realmente hacer una atrocidad de tal magnitud como planear o acabar con la vida de tu hija. O sea, en cuanto a la sentencia, lo que dice es que fue ella quien ejecutó a Asunto, o sea, quien apretó básicamente El cojín. el cojín, eso, el cojín, no me salía. Y que no se encontró, de hecho, el cojín. Ah, y hablando de cosas que no se encontraron, lo que es la ropa con la que va a comisaría tampoco se encontró, ni siquiera las chanclas, No, de no, Alfonso. no. Lo único que este dato, que a mí me parece muy relevante, de hecho, lo tenía para comentar, se me ha olvidado, em, nadie lo menciona nunca. O sea, es que claro, aquí ya partimos de la base que de todo lo que podían tener la policía a su alcance de pruebas, las alfombrillas no están. Y es que encima tampoco se encuentran ni la ropa ni las chanclas de Alfonso. Y la de Rosario sí, ¿no? La de Rosario sí. Sí, 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 sí. Claro. Sí, sí, sí. Pero la de Alfonso no. Alfonso es que me parece un hombre muy agresivo, me ha parecido siempre, Martín. No sé, siempre he tenido una... siempre mandaba a callar a Rosario, muy calculador. Bueno, la carta que le escribió hacía un par de años al productor del caso Asunta, del documental de Netflix, él decía que había siempre imaginado cómo acababa con la vida de todos esos periodistas que lo estaban cuestionando, que ahora, bueno, había tomado la decisión de tomarse las cosas de otra manera, Ya, ya. seguía diciendo que no era el culpable y que da a entender que él también va a acabar con su vida en cuanto salga. Sí, de hecho lo dice en una de las últimas cartas también, ahí en prisión. ¿Tenían algo que esconder? O sea, algo más allá de acabar con la vida de Asunta, que me parece una barbaridad. O sea, evidentemente, acabar con la vida de tu hija adoptiva de 13 años, pero ¿había algo más? Yo me pregunto, es que yo creo que sí, ¿eh? Claro, está el tema de la muerte de los padres de Rosario, pero luego también está, esto lo plantea la serie, es algo que pensé y me parece interesante. Em, Cuando ellos dos se quedan, claro, perdón, es que estoy diciendo que me parece interesante, pero luego no entiendo por qué le daban lorazepam a la niña durante 3 meses antes. Eh, ¿Ves? Es que es esto lo que te comentaba de hay unas cosas que te cuadran de primeras, pero luego hay otra cosa que dices, no puede ser. Ya. Podría ser que a lo mejor ellos... mm, vale, para decirlo bien, que no me meta en problemas de decirlo mal. El día anterior de la muerte de Asunta, de nuevo, Rosario Porto queda con su amante. Estuvieron todo el día juntos y de hecho creo que se olvidó de ir a buscar a la niña y la dejó con el padre. Vale. ¿Cuál es la condición que le pone Alfonso a Rosario a cambio de cuidar de ella y de su enfermedad, tanto del lupus como de su cuadro de ansiedad? Que no puede volver a estar con ese hombre. Es la condición que le pone. Bien, teniendo en cuenta que ese sábado comen juntos, podría ser que tal vez Alfonso se enterase que el día anterior había estado Rosario de nuevo con este amante.
Que cuando la niña se va de la casa, mantengan una conversación, porque fue así, se quedaron los dos juntos, una conversación sobre los actos de Rosario con su amante, que discutiesen, que Rosario realmente las 27 pastillas a las que sí se tomara ella para acabar con su vida, porque se encontraba en un estado de ansiedad, y que le diese por pensar que a lo mejor la culpable de todo podía ser Asunta, le diese a ella las pastillas, o sea, le diese a ella las 27 pastillas del lorazepam, que las había machacado para tomárselas ellas previamente, pero se las da finalmente a su hija, porque cree que le está quitando esa libertad. Y que luego se lo comentase a Alfonso Basterra y Alfonso quisiese tapar todo ello y colaborar porque estaba locamente enamorado de Rosario. Es una posible opción. Claro, la cosa está, si pensamos así, porque justamente todos los hechos relacionados con el amante de Rosario, después siempre le pasaba algo a la niña. O sea, de hecho, acaba con la relación con su amante. Al día siguiente, 4 de julio, pasa lo que pasa en la casa. Y después fue cuando Asunta fallece. Precisamente el día 20 habían estado con el amante, que él ya muchas veces le decía que no pueden seguir manteniendo ningún tipo de relación porque él estaba casado, tenía hijos. Y después pasa lo que pasa. Entonces, le daba lorazepam para quitarse de en medio a la niña porque le molestaba, porque tal y como ella decía, le agobiaba, le agotaba. Además, Claro, eso fue como la teoría más gigante, ¿no? En cuanto al caso de les molestaba a Asunta, les estorbaba, ¿no? Llegaban a decir algunos psicólogos forenses, ¿no? Que hablaron en televisión, largo y tendido en aquellos años. Pero fíjate que hay una cosa que a mí me parece súper llamativa, que creo que está errado, o sea, en algunos medios y demás, pero es que Rosario Porto se hace una foto allí con el féretro de la niña, o sea, un selfie se hace allí. bueno, es Alfonso quien se hace esa foto. Tengo No, entendido. ese es Rosario. O sea, Es sí Rosario. está la foto en internet de Rosario Porto haciéndose el selfie. Rosario foto. Pues tenía entendido que era Alfonso. Bueno, de hecho, yo he visto esa foto, que era Alfonso Basterra, que le hace una foto. Sí, es verdad, eran los dos. Sí, sí, Martín, tienes razón. Pero esto me he acordado ahora de la serie, sí. Se hace la foto. La que yo he visto es de Alfonso, que le hace una foto al ataúd y sale él de reflejo, en el reflejo del cristal. Claro, Pues sale Rosario, en el selfie ese, ¿eh? pues yo solamente he visto otra que hace Alfonso donde sale él. Se ve en el Ah. reflejo. Y ahí sí que hay gente que lo comenta, que decía que había sido todo muy bonito, que muchas gracias. Pero es que estos padres no mostraban cuando les dicen que era el cuerpo de la niña la que la habían encontrado, es que no se molestan ni en preguntar si realmente es así, en querer ver el cuerpo. Yo me acordaba perfectamente de la familia de Miguel Ángel Santa María, que lo primero que hicieron en cuanto le dijeron que habían encontrado Sí. a su hermano, en este caso a Blanca, lo primero que hicieron fue decir, vamos a ver el cuerpo, vamos a comprobarlo. No, que ellos además como que lo daban todo por hecho. Em, el carácter de Rosario es muy particular, porque es una mujer que lloraba cuando le interesaba. Es Vale, decir, estoy viendo lo que es la foto, que digo, coño, tengo que buscarla porque lo recuerdo. Básicamente es Rosario Porto quien saca la selfie y se ve como a la derecha a Alfonso Basterra. Alfonso, vale. Pero que quien la saca es ella, básicamente. Esto lo estaba comentando porque en la serie, que esto luego yo lo busqué, se ve como los dos comentaban que era muy bonito, que esto es cierto, que fue así, y los dos cogieron sus móviles y empezaron a hacer fotos. Y lo que sí que tenía entendido, porque esto sí que lo había podido ver, es que había la foto que había hecho Alfonso, porque se le ve a él. Y esto es algo que había llamado mucho la atención, que de hecho aprovechan ese mismo momento. Nada, segundos después es cuando detienen a Rosario. Se la llevan por la parte trasera, que esto los policías tenían mucho pudor. Además, hay quienes comentan que fue inhumano, porque podrían haber aprovechado otra ocasión para arrestarla. Pero es ahí cuando deciden arrestar a Rosario Porto. Después ya fue el funeral, que ahí acude Alfonso y al día siguiente es detenido.
No, pero fíjate que, bueno, hablando de motivos del crimen, si fueron ellos y si no, finalmente sí fueron condenados los dos por homicidio. Pero fíjate que el abogado de Rosario Porto, hasta después de acabar el caso, siempre ha dicho que aún no sabe qué pasó con este caso y que contra los padres que no había nada realmente. Sí, es algo que sigue manteniendo aún a día de hoy. Ya te digo, antes te lo estaba comentando, 2024 y sigue firme ante esto. Hombre, a ver, yo no sé perdón, hasta qué punto tú puedes mantener ciertas cosas. Esto es como lo de la cuerda. Es que lo siento mucho, pero no sirve de nada la prueba que habían aportado ellos. No tiene ningún tipo de validez. Aportaron unas cuerdas que no tenían las mismas características que las que sí tiene la cuerda que se encuentra en casa de Rosario y que además también se halla junto al cuerpo. Hablan de, por ejemplo, los cortes, que no son los mismos, no encajan. Y se hicieron más de uno. A lo mejor, tal vez. Me refiero a cosas así. Lo único que, si por ejemplo fueron Rosario Porto y Alfonso Basterra, no fueron muy inteligentes. Porque el cuerpo lo dejaron a 4 kilómetros de la casa de Rosario. En este sentido, que esto lo he leído de mucha gente y yo me ponía en la piel de pensar, vale, soy yo la que acomete algo así, que solamente de pensarlo me pongo enferma. Yo no lo dejaría un cuerpo a 4 kilómetros de mi casa. De hecho, fíjate que había otra teoría más, que esto, vamos, yo lo llegué a ver en algunos foros y demás, diciendo que al final habría sido Asunta la que se acabó con su vida después de pasar pues unos momentos muy complicados, etcétera, y que lo estaba pasando fatal justo desde aquel momento, esa tentativa que hubo en julio y demás, y que al final fue ella que se quitó la vida. Eso vamos, yo lo llegué a ver en su momento, de Pero hecho. Esta teoría no tiene por dónde aguantarse. Yo creo que tampoco. No tiene nada. Además, que se encuentre a 4 kilómetros de Montouto no tiene sentido. No tiene sentido, porque si hubiese sido así, la madre sabría dónde estaría su hija. ¿Qué hizo? Dejó a la niña pequeña de 12 años, caminar sola, 4 kilómetros sola. Hubiese denunciado la desaparición mucho tiempo antes. No tiene sentido. Además, es que Asunta le manda un mensaje a las 5:25 a su amiga diciéndole, me voy a hacer los deberes, luego hablamos. Es que no tiene esa opción. Yo creo que Claro, y la no se tiene amiga valorar. que dice que ve a Alfonso Basterra y a la niña en Santiago a una hora determinada, ¿tú te acuerdas de eso Sí, también? es una amiga de Asunta que hacían un extraescolar juntas y ella se fue con su amigo a comprar, creo que eran unos zapatos. Y entonces se los encuentran. Lo que pasa es que creo que que por eso se comentó que Alfonso iría debajo, en la zona trasera, puesto así, inclinado. Y es porque básicamente lo ve esta chica, ella dice que sabe perfectamente que era Asunta y su padre, pero creo que son, nada, pocos minutos después, que ya es cuando la gasolinera capta al coche de Rosario junto con Asunta. Y claro, esto resultaba un poco complicado de entender porque por el tiempo no encajaba. Aún así, el discurso de la niña fue tomado por válido y aceptado en todo momento, como que la niña sí había visto a Alfonso y a Asunta. Aunque déjame decirte, Asunta en esos momentos ya debía en el coche ir prácticamente dormida, porque después de las 27 pastillas, 2 horas después que pudieron salir de casa, la niña no se podía mantener en pie, que de hecho esto es algo que le dicen a Rosario Porto. Le dicen, Rosario, pero si tu hija llevaba 27 pastillas de lorazepam, ¿cómo puede ser que tú no te dieses cuenta? Y dice, bueno, es que mi hija era muy amiga de la fiesta. Yo pensaba que me estaba mintiendo, que estaba diciendo que estaba mareada y que era mentira. Que en ese momento, justamente cuando dice esto, empieza a relatar algo y es cuando ve a los medios que le hacen una foto con el flash, que esto a algún periodista se le escapó el flash porque nadie sabía, o sea, ella no sabía que le estaban grabando, y ahí se corta el discurso. No continúa. Se pone a llorar, le da un ataque de ansiedad y no continúa. Lo recuerdo que sale como esa foto de Rosario Porto tan mítica, ¿no? En la ventana, Sí. ¿no? Que ejecutan después. Que bueno, seguramente la gente vendrá por la serie de Netflix, pero bueno, nosotros nos estamos basando
en la realidad. En la realidad, o sea, que es al final lo importante, ¿no? En este caso, y lo que le pasó a Asunta, que es tremendo el caso. Pero bueno, por aquí lo vamos a dejar en el día de hoy. Creo que faltan muchas cosas, evidentemente. Iré viendo los comentarios, a ver qué dice también la gente de diferentes cosas que nos hayan faltado, las teorías que nos comenten, y no sé si hay algo que a ti te falte, que tenías ahí apuntado en tus apuntes y querías comentar antes de terminar, o... No, estaba mirando y lo he dicho todo. Ah, bueno, vale. Ok. Pues nada, Lourdes, pues muchísimas gracias. ¿Por dónde te pueden buscar? ¿O tus redes sociales o tu podcast y demás? Bueno, en TikTok, Spotify, etcétera, Trapos Sucios, ahí estamos siempre manteniendo informado a todo el mundo sobre casos de desaparecidos, y también nos enfocamos en casos como este. Y aprovecho para mandar un saludo a todos los oyentes, que muchas gracias por el apoyo estos días. Ok, pues muchísimas gracias a todos también por ver esta entrevista. No olvidéis el like, que es súper importante, por aquí por estas redes sociales. Suscribiros al canal, por supuesto, con la campana, para conseguir notificaciones de los siguientes vídeos que vamos a traer de este caso y de otros. Y nos vemos mañana con los siguientes vídeos. No podemos decir nada, de verdad. Desde el TSJ les confirmaron lo que haya que notificar, ¿vale? Don José Antonio, señoría, algo que aportarnos, algo que decirnos, que guste de las denuncias de la Guardia Civil. Detalle dentro de esta fotografía, porque hay otra tomada con más detalle. Nunca llegué a la verdad, me refiero de Rosario, se fue con el secreto a la tumba. Yo tuve la esperanza tardía de que cuando se suicidó hubiera dejado alguna nota. Francamente, no sé si la dejó y desapareció o si no la iba a dejar.